Now we have audio. Now we have audio? Yeah. You Hola. can see our voice. ¿Me oís? I'm trying to set good levels. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Ahora sí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué guay! Genial. Ok, are you done? I don't know. It looks like the thing's still... Oh, there it goes. Es que su madre estaba al teléfono. Estaba intentando ver cómo se conectaba esto. No es tan tecnológica como la mía. Entonces... Ahora sí. Hola, mamá. Veo que también está mi padre. Estamos todos. ¡Ay, qué muñequito más mono! Dani Ponce. ¿You see? Oh, yeah, yeah. What is that? The emojis, whatever. They have them. Que if you tenéis have a- Yeah. tenéis emoticonos diferentes. Yeah. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Sure. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Cuántos somos? 94. Ok. ¿Damos un minuto? Gracias, Argentina living en Seattle. Los alopadres son muy modernos. ¿Os gusta el dibujito de Pancho? They love it. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Ah, mira, Yeah. cada vez que hay un nuevo follower vemos a Pancho. I've had a lot of free time. Podéis hacer vuestros propios emotes para el canal. Ah, ok. Tenemos que aprender de este tema. Pancho, estás total. Hola desde Valencia. Hola. Madre mía. Maybe now she can get it. ¿Ya? Estamos viendo a ver si Yankee madre, Yankee suegra, se conecta. ¿Dónde está Pancho? Está, yo creo que la siesta. En la cuarta de hoy. Yeah. Ok, bueno, venga, empezamos. Vamos a empezar. A ver, he recibido un montón de preguntas, pero muchísimas, y la verdad es que no sabía muy bien cómo empezar. He intentado hacer una especie de guión, y cuando he terminado me he dado cuenta de que, bueno, yo he dicho que esto no es un podcast, podría ser material para un podcast. O sea, material para un podcast hay. Lo que pasa es que no queremos hacerlo oficial, en el sentido de que lo que nosotros vamos a contar es lo que nosotros sabemos y nuestra propia experiencia, pero esto es un tema que cambia tanto y tiene tantas variables en función a dónde vivas, a qué te dediques, quién seas, que es imposible generalizar, ¿vale? Por eso estamos haciendo este directo y no un episodio del podcast normal y corriente. Entonces, vamos a comenzar, dice mi padre. Hay un poco, there is a little bit of delay, Oh, yeah. I think. Yeah. Hola desde Barcelona. Bueno, entonces que me despisto con el tema del chat. Quería empezar diciendo algo que parece muy obvio, pero bueno, es que realmente a los españoles creo que nos cuesta esto entenderlo. La sanidad en Estados Unidos es una industria. Es una industria como la industria del automóvil, o la industria farmacéutica, o la industria, no sé, de los bancos, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, es una industria y estamos en un mercado libre. Ya sabéis que esto es puro capitalismo. Esta industria trabaja como cualquier otra, de tal manera que ya no es solo que sea la sanidad privada, sino que además no hay ningún tipo de límite, hay libre competencia, y eso significa que tampoco hay unos precios estandarizados de cuánto te pueda costar una cirugía, o cuánto te pueda costar un médico, o cuánto te pueda costar una visita a emergencias, por ejemplo. Y eso es muy importante, y esa es la clave para entender por qué este tema es tan complejo. Porque, pues eso, o sea, añadido a todas las variables humanas, tenemos la variable de la libre competencia de que cada uno hace lo que realmente le da la gana. Entonces, os quería comentar que hay páginas que son buscadores de médicos. Hay una, por ejemplo, que es bastante famosa, que se llama SockDoc.com, pero hay muchas que son buscadores en el cual, si tú, por ejemplo, estás buscando un dermatólogo, ¿quieres ir a un dermatólogo? Bueno, pues esto es un poco como buscar una peluquería, ¿sabes? Lo que estás haciendo es buscar quién tiene las mejores valoraciones y
qué dermatólogo está dentro de tu seguro, si es que tienes seguro. Porque de esa manera tú puedes decidir a qué dermatólogo ir. Tú puedes decidir a qué dermatólogo ir en base a cuánto te va a cobrar, independientemente de que tengas seguro o no. Hay dermatólogos más caros y dermatólogos más baratos. Entonces hay todo un mundo de buscadores de médicos, cosa que en España, lógicamente, pues no existe. O sea, a ver, siempre puedes buscar un médico, si tienes Adeslas o tienes Sanitas, pues puedes elegir uno u otro, pero en la seguridad social, pues lógicamente esto no tiene ningún sentido. Entonces, voy con las preguntas que he recibido, que a ver si me da tiempo a contestar a todas. ¿Hay gente que no tiene seguro? Is there anyone who does not have health insurance? Millions and millions of people. Sí, mucha gente no tiene seguro. Me he apuntado aquí. En el año 2010 había 48 millones de personas sin seguro en Estados Unidos. O sea, más que todo España estaba sin seguro en Estados Unidos. A raíz del Obamacare, Obama creó una ley que ahora os vamos a explicar, y esa cifra bajó de 48 millones a 20 millones de no asegurados. Y bueno, pues porque parte de Obamacare, que ahora lo vamos a contar, hizo obligatorio el tener seguro, ¿no? Entonces, pues claro, si obligas a la gente a tener seguro a cambio de que Hacienda no te ponga una multa, pues hay mucha más gente que tiene seguro. Siempre va a haber gente que no esté asegurada, claro está. Y luego, en el año 2017, Trump hizo una ley fiscal por la cual no, bueno, pues no penaliza el no tener seguro. De tal manera que hay mucha gente que, al no haber esa penalización, ha vuelto a no tener seguro, y ahora mismo la cifra está en 30 millones de personas. Además, me estaba contando Yankee Marido que las primas suben cada año, y tiene toda una explicación, porque... Do you want to explain this? Oh, sorry. I was trying to reduce the volume of the noise when Pancho's alert plays. Okay. Yeah. It's bothering. Yeah, I me distraigo con el dibujo de Pancho. Just take it off because No, I did. It's distracting. Oh, you did I it? made the volume as low as it would let me. Okay, but the image appears. Oh, okay. I thought it was more the sound that was bothering. Doesn't matter. Yeah. I can make it smaller too easily. I Okay. can make it like right there. Yeah, much better. Yeah. Perdón. Bueno, so what I was telling them is that there were a lot of people uninsured. Before Obamacare came, and then after the number of insured people went down a lot because they could get it through the different means provided by... Yes, I said that. And now it's going back up. Why? Well, because Trump is... because I have to transition. Because Trump had to... insisted on removing as much of the protections of the Affordable Care Act as he could. Mm-hmm. So, for instance, before you had a penalty if you didn't buy insurance for yourself, and now they remove that penalty, so there are lots of people who choose not to buy insurance because it's very expensive, and because basically younger and healthier people decide not to get health insurance, the health insurance companies end up raising the costs on everyone who's less healthy, and that just sort of repeats itself. Every year, the cost of health insurance goes up, and then more younger people and healthier people decide, well, I'll just risk it without health insurance, and they raise the prices again, and then basically it becomes the pool of people who are insured are sicker and sicker, and they have to pay more and more. Older. Yeah. Claro, os traduzco, ¿vale? El tema es que si tú tienes, imagínate, si no es obligatorio tener seguro médico, no tienes que pagar ninguna multa a Hacienda, de tal manera que el seguro, que es carísimo, ahora os vamos a dar precios en concreto, dices, bueno, pues, jolín, yo soy una persona joven, no tengo realmente ninguna cardiopatía o ninguna enfermedad crónica, ninguna cosa de estas, pues voy a estar sin seguro y eso que me ahorro, ¿no? Al final es una apuesta. ¿Qué pasa? Que la gente que hace eso normalmente es la gente joven. Pero las aseguradoras, que son empresas y quieren ganar dinero, lógicamente ellos tienen un ejercicio de cuánto tienen que ganar para seguir ganando dinero. Si la gente más joven, que es la que realmente no va a utilizar el seguro, deja de estar dentro del seguro, tienen que subirle el precio del seguro a la gente más mayor
para poder seguir ganando el mismo dinero. De tal manera que estamos viendo unas subidas todos los años, pero brutales. O sea, realmente el año pasado a mí me subieron el seguro como unos $200 al mes. Y lo pueden hacer por eso, porque la gente más joven es la que no tiene seguro normalmente, y la gente más mayor es la que más ahogada está pagándose un seguro porque está más enferma y además es más pobre por culpa de tener este seguro. ¿Me explico? Pues eso. Entonces, vamos a explicar qué es el Obamacare, ¿vale? El Obamacare es una ley que, bueno, pues es como el buque insignia de Obama, que en realidad es la Affordable Care Act, yes. Affordable Care Act. Entonces, esta ley se planteó como, más que como una seguridad social, se plantea como unos límites a esas aseguradoras que estaban completamente fuera de madre, pero completamente fuera de madre. Si habéis visto el documental Sicko, ¿no? Sicko, yeah. Yeah, Sicko, de Michael Moore. Yeah. Todas las cosas, o casi todas las cosas que aparecen en este documental son pre-Obamacare, ¿vale? O sea, si veis el documental, realmente la mayoría de las cosas que aparecen ahí, que son, lógicamente, la carnaza que busca Michael Moore, siempre son las cosas más exageradas, no ocurren tan abiertamente a día de hoy, ¿vale? Sí que pueden ocurrir, pero no son igual que eran antes, ¿vale? Entonces, las cosas más importantes del Obamacare, entre ellas está esta obligatoriedad de tener seguro, ¿no? Eso es súper importante porque de repente hubo mucha gente que estaba mucho más protegida, y al estar mucho más protegida y tener un seguro, también estás protegiéndoles de llegar a una bancarrota, porque claro, si de repente tienes un accidente de coche y tienes unas cirugías, te puedes arruinar en cuestión de días, ¿vale? Si no tienes seguro. Y aunque tengas seguro, en muchos casos también, pero bueno. Se prohibió a los seguros denegar a los pacientes cobertura por una condición preexistente, ¿vale? Entonces, eso es súper importante porque había bebés recién nacidos que tenían una condición preexistente, tenían una enfermedad desde recién nacidos, y esas personas, esos bebés, eran inasegurables. Y eso, afortunadamente, se cambió con el Obamacare. También se obligó a los empresarios que tuviesen a su cargo más de 50 empleados a proveer de seguro médico a esos empleados. Que cuando hablamos de que tu empresa te da seguro médico, no significa que te esté pagando el seguro médico en su totalidad. Te puede pagar, y esto es a criterio completamente de la empresa. Hay empresas que pagan el 100% del seguro, hay empresas que pagan el 50% del seguro, hay empresas que pagan el 25% del seguro, ¿vale? Pero por lo menos te dan una opción un poco más barata porque la empresa paga parte, ¿vale? Eso es que te den seguro la empresa. No te está dando seguro total la empresa, nunca. Luego también Obama creó el Marketplace, ¿no? Yeah. Do you want to explain? Yes, I think it was about 2010 or 11. Basically, it took a couple of years of fighting to get Obamacare passed, the Affordable Care Act, and part of that was creating a marketplace for people who weren't getting their health care through the, or health insurance through the government, to purchase plans that were basically, well, more affordable, usually because the government was helping you out based on what your income was. So it's all based on, they calculate your income based on what it is compared to the rate of poverty. And if you're within 4 times the rate of poverty, you get more, basically the closer you are to poverty, the more money they help cover your health insurance costs. I'll translate. Yeah. Entonces, una de las cosas que creo, claro, al decir Obama, tenéis que tener por narices seguro médico, para poder decir esto, tienes que crear un seguro que sea más asequible, porque claro, tú no puedes decir, sí, obligatorio, todo el mundo, tienen que pagar esto, y vale $1,000. Claro, no todo el mundo tiene $1,000 para pagar eso, ¿no? Entonces lo que se creó es el Marketplace, que es un portal, es una plataforma, por la cual tú puedes acceder a una serie de seguros que tienen subvenciones, son un poco más baratos, y puedes acceder a ellos siempre y cuando tengas
unos ingresos bajos, que no tienen por qué ser muy bajos. O sea, decía Adam que tienes que cree que el criterio está en 4 veces más el ingreso que tendrías cuando estuvieses por debajo del nivel de la pobreza, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedes tener unos ingresos, o sea, lógicamente no es para gente súper pobre, pero es para gente que no tiene unos ingresos muy elevados. Entonces, ese marketplace lo creó Obama y además Obama también creó unas bolsas de presupuesto federal que iban para cada uno de los estados, ¿vale? Entonces esos estados cogían ese dinero, podían cogerlo o no cogerlo. Por ejemplo, en el caso de Florida se rechazó, no quisieron el dinero y ese dinero iba para nutrir de más servicios a una parte del seguro de salud público, porque ahora os explicamos, hay una parte que sí que existe para la gente más necesitada, tienen como un acceso mínimo a un seguro de salud que se llama Medicaid, ¿vale? O sea, si tú eres pobre, tienes la posibilidad de acogerte a Medicaid y tener ciertas cosas pagadas por el gobierno. Entonces, dentro del Obamacare hubo una partida de presupuesto que se dedicó a engordar ese presupuesto de Medicaid para que cubriese a más personas. Pero ya os digo que cada estado, los estados republicanos no lo aceptaron y los estados demócratas sí lo aceptaron. Entonces, eso también depende mucho, o sea, a día de hoy depende mucho de dónde vivas. Si tú, por ejemplo, imaginaos que yo tengo Medicaid porque no tengo ingresos, ¿vale? Y tengo que acogerme a Medicaid. Ese Medicaid es muy distinto, vivas donde vivas. Si vives en Florida, imagínate, puede que a mí me digan, no cumple los requisitos. Y si vivo en Colorado, por ejemplo, a lo mejor me dicen, sí, mira, te vamos a dar Medicaid, sí que cumples. O sea, los requisitos de admisión de Medicaid varían muchísimo de un estado a otro. Y el presupuesto que tienen para eso también. In some states, they were even trying to force you to show that you either had a job or were currently looking for a job to be able to receive it. Por ejemplo, en algunos estados dice Adam que tienes que demostrar que estás buscando trabajo para poder acogerte a Medicaid. Or that you even have a job to get it, which is, o que tienes, obviously... Claro, o que tienes un trabajo, porque acordaos que hay un montón de trabajos. Si tú trabajas en Walmart a tiempo parcial, no tienes por qué tener seguro médico, porque esa es otra. Los empresarios que dan seguro a sus trabajadores solo están obligados a dar seguro a sus trabajadores que estén a tiempo completo. De tal manera que la mayoría de las tiendas, cuando venís de turismo y veis carteles por todos lados de que en todos lados se ofrece empleo, ¿no? Parece que, pues eso, que es facilísimo encontrar un empleo, pero realmente el empleo que te están ofreciendo es un empleo parcial para no darte seguro médico. Entonces, tú puedes tener un empleo y estar por debajo del nivel de la pobreza, optar a Medicaid, y hay estados en los que eso te da puntos, el tener un trabajo. Es que es alucinante, pero se supone que es para la gente pobre. Pero bueno, en fin. También se eliminaron los límites de cobertura, porque eso era una cosa que existía antes, que imaginaos que tú tienes una cardiopatía y tienes durante años que recibir tratamiento o que someterte a determinados procedimientos. Antes, las aseguradoras te podían decir, pues es que llevamos 10 años tratándote y ya has llegado al tope. Has llegado a tu tope. Ya no te podemos pagar más. Y te cancelaban en ese momento la cobertura. Imaginaos. Eso existe. Es que es alucinante. Entonces eso es una de las limitaciones que el Obamacare recortó al poder de las aseguradoras. Voy a leer un poco I'm going to read the chat a little bit. Sure. The other thing that Obamacare added was that, mostly for college students, because they go into college, they don't have employment that provides health insurance. They made it so that if you're a dependent, basically a child of an adult child, but from 18 to like about 24, I think was the age, you could continue to be on your parents' health insurance because you wouldn't be able to get health insurance through a workplace if you're in college. Claro, es que esa es otra. Luego, ¿hasta cuándo? Porque los seguros de salud se dividen en cobertura individual o cobertura familiar. Si tú tienes una cobertura individual, solo estás tú. Si tienes cobertura familiar, estás tú, está tu marido si quieres y están tus hijos, ¿no? Puedes elegir quiénes son tus dependientes, puedes tener a tus hijos y no a tu marido, porque
esto también se juega mucho con quién tiene mejor seguro de los dos. Si la empresa de Adam tiene mejor seguro que la mía, a lo mejor nos movemos todos a la empresa de Adam, al seguro de la empresa de Adam. Si mi seguro es mejor, nos movemos todos a mi seguro, ¿no? Entonces, claro, pero ¿hasta qué edad es dependiente? Porque un chaval de 20 años no tiene posibilidad de pagarse un seguro médico. Es que no tiene un trabajo que le permita pagarse un seguro médico. Está estudiando la carrera. Entonces, una de las cosas que hizo el Obamacare fue ampliar la edad de los hijos. Hasta 24 años tú puedes tener un hijo a tu cargo dentro de tu propio seguro. ¿Qué más? Os quería contar también que existen dos cosas que quiero explicar. Una cosa se llama Medicare y otra cosa es el Medicaid, ¿vale? Vamos a empezar por el Medicaid. El Medicaid es esa cobertura que os decía para la gente más pobre y también para la gente que tenga una discapacidad. ¿Qué pasa? Que esa discapacidad también puede depender del estado. En un estado se puede considerar que tu discapacidad merece Medicaid y en otro no. Hay una ley federal por la cual, si vosotros vais a un hospital aquí en Estados Unidos, en la puerta hay unos carteles que en Miami están en inglés y en español. Hay unos carteles que dicen que están obligados por ley a atenderte. Claro, está obligado el hospital a atenderte siempre y cuando estés o de parto o estés en una situación en la que tu vida está en riesgo. Entonces, ellos están obligados a tratarte a pesar de que no tengas seguro ni tengas posibles para pagarlo. Por ejemplo, un homeless, una persona sin hogar. Se supone que están obligados a atenderte. Le preguntaba a Adam, pero entonces el mito este de que el homeless que se muere en la puerta del hospital no existe. Sí existe. Porque al final el hospital tiene que evaluar, el hospital funciona como si fuera un banco o una aseguradora incluso. Entonces, el hospital es el que valora si el homeless es un riesgo o no. Es decir, vale, ahí hay un homeless, se está muriendo, ¿le trato? Se supone que la ley me dice que sí, pero si no le trato, ¿quién me va a denunciar? ¿Nos arriesgamos a que ese homeless tenga un hijo o un familiar perdido que de repente le reclame y denuncie al hospital por haber incumplido la ley? ¿O no nos arriesgamos y le tratamos para cubrir el expediente y en el momento en el que esté vivo y estabilizado le volvemos a dejar en la calle? ¿Me entendéis? Entonces, esas son las decisiones que toman los hospitales. Son decisiones legales, porque los hospitales tienen también como bufete de abogados, tienen expertos en derecho para tomar este tipo de decisiones. Leo, madre mía. Ay, mira, te están preguntando en inglés. How do ER employees... Well, you said you were going to get to that. In fact, you just kind of did. ¿Ya? Yeah. How do ER If someone employees without react? health insurance shows Ah, up. sí, justo. Perfecto. Te hemos respondido, ¿verdad, Bárbara? Qué maja que te la he puesto en inglés. Mm-hmm. ¿Qué más? Yeah. It's against human rights, I would say, but... Claro que sí. O sea, es que esto no es un sistema humano. It's a system of horrors, really. Claro, yeah. es que no se trata de ser humano, se trata de ganar dinero. Es distinto el concepto. Además, el Obamacare también puso otro límite. Por eso, o sea, todo lo que os estamos contando de estos límites que se han puesto, se pusieron en el año, ¿qué? ¿2009? When Obamacare went into practice. It was kind of a gradual thing. I think it felt like it was more around 2010, 2011. O sea, hasta el año 2010, todos estos cambios, limitaciones, no existían. O sea, y estos son los mínimos. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo. El Obamacare puso límites a las aseguradoras para que no subieran indiscriminadamente la prima. Como os digo, a mí me han subido la prima de un año para otro $200, o me han hecho cambios en la prima que son incuantificables, luego os lo cuento. Pero, por ejemplo, si eres mayor, te pueden cobrar hasta el triple de la prima de una persona joven. Es decir, si tienes 85 años, lo que tú pagas de seguro puede ser 3 veces más que lo que paga una persona joven. Eso desde Obamacare. Antes no había ese límite.
Ahora hay un límite que son 3 veces más. Antes podían ser 8 veces más. Y no había ningún problema. Entonces era un poco... O sea, al final el Obamacare es poner una serie de mínimos minimísimos para garantizar que las aseguradoras no son bestias contra la gente de este país. Básicamente es eso, pero al final son unos mínimos. La situación sigue siendo muy salvaje, la verdad. Trump, según llegó al poder, era su promesa electoral número 1, eliminar el Obamacare. ¿Por qué tiene mala fama el Obamacare? Hay muchísimo comercio pequeño, empresa mediana, que de repente, imagínate, tú tienes 50 empleados, eres una empresa medianita, y de repente tienes que ofrecer ese seguro médico. Ese seguro médico es una barbaridad para la empresa, es un gasto extra que no tenían antes y ahora lo tienen. Y eso ha hecho que muchísima gente esté en contra del Obamacare. Aparte de que muchísima gente que realmente vive en este país no se ahorra nada. Vives en deuda y vives mes a mes y no tienes nada de ahorros. De tal manera que la gente no vio bien el tener que pagar un seguro médico por ley. No vio bien que les obligaran a hacer nada. Ya sabéis que aquí el tema de la libertad es como, cuidado, que me están obligando, ya decidiré yo en qué me gasto el dinero, ¿no? Entonces el Obamacare tiene muy mala fama para un sector de la población que dice, yo no quiero que me obliguen a pagar. Que en parte tienen razón, porque imaginaos que en España nos dijesen a todos, obligatorio tener sanitas. Sí, bueno, ¿y si no quiero tener sanitas? ¿No? ¿Y si no quiero? ¿Qué pasa? Entonces, una de las promesas electorales de Trump era eso, era eliminar el Obamacare. Y no ha podido. No ha podido porque al final sería dejar a más de 20 millones de estadounidenses sin seguro, porque se quedarían sin seguro. Porque si se carga el marketplace, habría muchísimos millones de personas que de repente no tendrían cobertura. Y eso significa que podrían estar en riesgo de entrar en bancarrota. Entonces al final es malo para la economía y eso es lo que al final los senadores en el Congreso velan por esos ciudadanos. Es como, no, claro, se me van a echar encima. Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que el ACA, el Affordable Care Act, es el Obamacare. El Obamacare tiene como toda una campaña de desprestigio de qué malo es el Obamacare, pero luego les gusta el Affordable Care Act. No se dan cuenta de que las dos cosas es lo mismo. Es simplemente, uno es el nombre en los medios de comunicación y otro es el nombre real de la ley. Pero como hay muchísima ignorancia sobre política, pues esto es lo que pasa, que la gente critica el Obamacare simplemente porque oye en los medios que el Obamacare es muy malo, que el Obamacare nos va a hacer pobres y el Obamacare es casi dictatorial porque nos está obligando a tener seguro. En fin, ¿qué opinión tiene Adam del sistema sanitario español? I vastly prefer it. Basically, I think the idea of a for-profit health system is horrible and it leads to all sorts of terrible things. I don't know specific stories of dealing with the healthcare system in Spain that much compared to America, where I've heard hundreds and hundreds of stories of basically people either being left to die or choose which finger they lose when they lose 2 fingers, which one gets reattached. If anyone saw Sicko, they might remember that story. Dice Adam que él no ha visto tantas historias como ha visto aquí de horror del sistema sanitario y que obviamente un sistema sanitario que se basa en el beneficio económico es un sistema que lleva a todo tipo de horrores, ¿no? Yo sí que le he contado que en el sistema sanitario de España, por ejemplo, hay unas listas de espera enormes, que hay gente que se muere en la lista de espera. O sea, you can wait so much that you might die before they do surgery or whatever. I mean, también hay historias horribles en España, pero es que no tiene ni punto de comparación. Es que lo que está diciendo es, si habéis visto el documental de Michael Moore, por ejemplo, pues eso, hay un caso de una persona que pierde 2 dedos de una mano y le dan a elegir cuál quiere que le reimplanten, porque solo le cubren uno. O sea, tener que elegir qué dedo quieres, que yo sinceramente me quedaría clarísimamente con este. Pero bueno, eso ya es opinión personal. El caso es que la pregunta más habitual que me habéis hecho, con diferencia, es: ¿existe algún seguro que sea igual que la seguridad social en España? ¿Que lo cubra todo? No. Is there any type of insurance that covers everything? There might be, but very few people bother to buy it because at that point you're so rich you could cover all of your medical expenses anyways. Do you know to pay for it.
I don't think so. Maybe Barry. Maybe. We have a very... No, yeah. We should ask him. Yeah. Tenemos... A ver, la respuesta corta es no. La respuesta larga es, puede que exista alguien que tenga tanto dinero que se pueda permitir el lujo de llamar a la aseguradora y decir, quiero un seguro que sea 100% cubierto. ¿Cuánto tengo que pagar al mes? Y le compense, porque esa es otra. O sea, seguramente le dirían, pues tiene que ser, yo qué sé, $4.000 al mes. Y que él esté dispuesto a pagarlo. Que es absurdo, porque al final, si tienes tantísimo dinero, casi te sale más rentable no tener seguro y pagar de tu bolsillo los gastos que sean. Decía Adam, se lo podemos preguntar a Barry, es que tenemos un amigo de la familia que es multimillonario, es billonario. ¿Es billonario? No, es multimillonario. Es multimillonario, entonces pues le podemos preguntar y os lo contamos, a ver qué tipo de seguro tiene él, básicamente, a ver cómo se maneja él en este tema. De hecho, ha tenido cáncer hace poco y ha estado en tratamiento con los mejores especialistas, claramente. Le podemos preguntar. Mira, tienes otra pregunta en inglés. Well, Being no, honest, this it's is a horrible. statement. It's a statement. Yeah. It is. Sí. ¿Qué Yeah. opinión? Espera, que igual que tenemos seguro de coche, exactamente. Igual que tenemos seguro de coche, o sea, obligatorio, dices, ¿no? Sí. Exactamente, así debería ser, pero... En fin. Bueno, ¿qué más? Entonces, volviendo al tema de lo del seguro, que nunca es completo. Nunca es completo porque aunque tú tengas un 100% de cobertura, siempre vas a tener varios conceptos que os vamos a explicar, que son el deducible, el coseguro, el copago y el out of pocket, el de tu bolsillo, o fuera del bolsillo, mejor dicho. Son varios conceptos que cuando tú llegas a Estados Unidos, yo os quería contar que cuando yo llegué pues con trabajo, ¿no? Entonces a mí la persona de recursos humanos me dijo, no te preocupes, porque yo dije, es que no entiendo nada de esto del seguro. Que otra de las preguntas que me preguntasteis es, ¿el seguro médico se negocia cuando entras a trabajar en una empresa? No, no se negocia, se aprende. Es decir, a ti cuando llegas a una empresa y vas a tener un trabajo tiempo completo y tienes derecho a un seguro de salud, la empresa te va a decir qué tipo de con qué aseguradora trabajan ellos y qué es lo que te va a cubrir. Y a no ser que estés en un nivel muy alto de dirección donde puedas negociar determinadas cosas, normalmente te lo ofrecen como un beneficio, es decir, te lo ofrecen como quien te dice, y tienes un mes de vacaciones, y tienes seguro médico, eso es lo que te dicen. Entonces ya, pues tú vas tranquilo, yo cuando me mudé para acá dije, pues mira qué bien, que tengo seguro médico, qué bien, pensando que iba a ser un Sanitas y ya está, tengo seguro médico, me lo va a cubrir todo, ¿no? Cuando llegas aquí, te dan un tocho de papeles así, explicándote en qué consiste el seguro y no entiendes nada. Y no entiendes nada por estos conceptos del deducible, el copago, el coseguro, el no sé qué, no entiendes nada. Yo cuando llegué aquí, pregunté a la persona de recursos humanos, es que no entiendo nada. No te preocupes porque va a venir alguien del seguro a explicártelo. Ah, pues fenomenal, ¿no? O sea, vas a tener una reunión expresamente para explicarte tu seguro. Genial. Bueno, pues tampoco me enteré de nada. O sea, no es tan fácil, porque estas personas, o sea, los americanos, me decía Adam, es que ni siquiera aunque seas británico, porque yo le decía, es que encima una reunión sobre el seguro médico en inglés recién aterrizado aquí, o sea, es que cuesta, no os imagináis, pero me decía, es que aunque fueras británico, porque el sistema es tan distinto y te lo explican desde la perspectiva estadounidense, es decir, te lo explican desde pues eso, asumen que sabes lo que es un deducible, que sabes lo que es un copago, que sabes lo que son cosas que no, la verdad es que no, o sea, y al final lo que te están explicando es cuándo tienes que pagar un deducible, cuándo tienes que pagar un copago, pero no te están explicando cómo funciona esto. Entonces, yo esta mañana he cogido mi póliza y he echado un vistazo a ver qué cosas me cubre y qué cosas no, porque obviamente yo esto no me lo sé de memoria. Os voy a dar... Tell me. Oh, wait, sorry, What? No. Sorry. You wanted to say anything? Yeah. No, that the insurance policies are so complicated that, honestly, I mean, it's not part of our education growing up, so we don't really know how it works going into the system. So
it's basically designed to be as confusing as they can make it so that you can never really make an informed decision. I mean, the whole point of it is basically making a profit off of, you know, whether you get sick or not. And part of that is making it so you never know exactly what you're getting or what you're going to deal with in your plan. I mean, if you're really well informed, you have a decent idea of it, but even then, I mean, the whole point of the system is just to keep, you know, people pretty poorly informed of their rights. O sea, lo que dice Adam es eso, que al final me decía antes, seguramente tú entiendas mejor la póliza que yo a este punto. Yo le decía, pero ¿cómo es posible? No creo, porque, jolín, pues tú te has criado aquí. Ya, bueno, ¿y a mí quién me lo ha explicado? Nadie, porque no te lo explican tus padres, porque tampoco lo entienden, no te lo explican en el colegio, no te lo explican en ningún sitio. Entonces lo que dice Adam es que el sistema está hecho para que no lo entiendas. Porque realmente, todo esto del seguro, hay muchas veces que cosas que te cubre el seguro te lo intentan colar y es una lucha continua. O sea, y aquí está la gente muy acostumbrada a recibir una facturita y decir, uy, qué raro, pues yo juraría que esto me lo cubre el seguro. Y llamar y lucharlo. Y una vez que lo luchas, efectivamente, puedes tener razón. Pero están como muy acostumbrados a eso. Entonces, el no saber qué cubre el seguro realmente es algo muy normal aquí. Muy normal. A big part of the criticism people had for the marketplace that came under Obamacare was that they tried to sell it as you're going to have a choice over which health insurance plan you can pick that's right for you. But the thing is, health insurance plans are so complicated where you can have two plans that look somewhat similar, but, you know, one of them might have higher pharmaceutical costs for your medicine. One of them might have, oh, it includes, if you need to get a colonoscopy, it includes that. Right. Or one will say, oh, well, if you have to get blood tests, we'll only cover half while the other covers 100%. And there are like maybe 50 or 100 different options and things that health insurance can cover. So that if you have like 10 plans to choose from, it's completely exhausting to ever have a really good, you know, feel like you've made a good choice because it's all just so like complicated to ever know what you're getting as opposed to just having a universal system that, you know, covers everything and it's just taken out through taxes and everyone pays an equal Or some rate. sort of regulations at the end of the day. Yeah. Es que es eso, o sea, lo que está diciendo Adam es que al final una de las críticas que se hicieron a ese marketplace que puso Obama es que estaban limitando la libre competencia, ¿no? Porque al final, en un sistema capitalista, lo que estamos haciendo es que todas las empresas tengan oportunidades, de tal manera que el usuario, el cliente, pueda decidir cuál es la empresa que más le conviene en función al mejor servicio. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de planes de salud son tan complejos que es prácticamente imposible entenderlos y mucho menos hacer una comparativa de qué seguro de salud realmente te conviene más. De tal manera que al final estás eligiendo a ciegas. Estás realmente eligiendo a ciegas. Y eso cuando eliges. Porque en la gran mayoría de los casos no tienes elección. O sea, yo, la aseguradora que tengo, me puede gustar menos, pero es la que me ofrece mi empleador y es la que hay. Yo no le puedo decir a mi empleador, ay, no me gusta esta, quiero irme a otra aseguradora que me da más ventajas. No puedo hacerlo. Estamos ligados. Entonces sí, hay una libre competencia, pero no es real, está solo sobre el papel. No hemos explicado qué es Medicare, porque me están preguntando que una vez jubilado, ¿cómo queda el tema? Medicare es la parte pública que os decía, ¿os acordáis que os decía? Bueno, hay una parte de seguro de salud público, una seguridad social, ¿no? Tenemos Medicaid, que es para la gente pobre o que tenga una discapacidad o una... ¿cómo se dice? Disability. Bueno... no me sale la palabra. Bueno, pues eso. Eso es Medicaid y luego Medicare es para los mayores de 65 años o 60. It was 65. I thought they were trying to raise it, but I think it's still 65. 65. Yeah. Es para los mayores de 65 años, ¿vale? Recordad que aquí la gran mayoría de la gente no se jubila. No se jubila y mucho menos a los 65 años. O sea, solo se jubilan cuando no pueden trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por un lado, si sigues trabajando, es muy probable que sigas teniendo un mejor seguro que el Medicare, porque el Medicare te cubre, pero te cubre hasta un límite. Y de hecho, cuando nosotros vemos la tele, a mí me llama mucho la atención que hay aseguradoras que se anuncian en la tele
vendiendo planes de seguros para la gente que tiene Medicare. Entonces es como, pero vamos a ver, pero entonces ¿en qué quedamos? O sea, si a partir de los 65 años se supone que el gobierno te paga el seguro de salud, ¿cómo es posible que una aseguradora esté vendiendo seguros especiales para los mayores de 65 años? Pues es porque Medicare llega hasta aquí. Y esa aseguradora te cubre este extra. Básicamente es eso, o sea, al final con Medicare tú vas a seguir teniendo que pagar algo. No sé cuánto, no sé qué, y dependerá de, pues eso, si pasas por una cirugía, algo tienes que pagar. Si tienes que pasar si tienes que comprar medicamentos, que para la gente mayor esto es básico, pues a lo mejor te llega hasta un límite, pero tienes que seguir pagando una parte, una fracción de eso. Entonces, sí, es un Medicare, o sea, ayuda muchísimo en el momento en el que tú tienes 65 años, si has tenido un seguro de salud muy malo o muy caro, porque hayas sido autónomo, por ejemplo, y hayas pagado una fortuna de seguro. Do you want... Yeah. What I pay for... No, your mom. Oh, yeah. Well, at one point she was paying $2,000 a month for her health insurance. And it would go down and then back up. And, 2.000 al mes. 2.000 al mes. Mi suegra ha estado pagando $2.000 al mes por su seguro de salud. Así es, por ser autónoma. ¿Cómo eliges seguro si vas de turismo allí? Porque imagina que alguien va a Miami, por ejemplo, y le da apendicitis. Es que jamás vengáis a Estados Unidos de turismo sin haceros un seguro de viaje. De verdad os lo digo. Nunca. Son baratísimos. No sé, mi padre está en el chat, seguramente os pueda decir cuánto cuesta un seguro de viaje normalito, pero no sé si son, ¿qué? 30, 50 euros. ¿Cuánto es un seguro de viaje? Es poquísimo, te cubre una parte, o sea, al final te cubre a lo mejor, imagínate, $100.000. Pero es que eso te puede salvar, o sea, al final es que $100.000 se te van así, con una hospitalización, ¿eh? Entonces, pues eso. ¿Qué más? Un seguro de viaje, hay 1000 opciones, eso es. Entonces, yo os cuento mi experiencia propia, ¿vale? Yo pagué 80 euros por un seguro de viaje en 2016, por unos $120.000, efectivamente. Eso es. Seguro de viaje es fundamental, de verdad. Sí, lo del seguro de viajes es para todos los sitios, pero no es lo mismo que te pase en un país que en otro, ¿eh? De verdad que no. No es lo mismo. Pero bueno. Should I talk about when... I mean, it wasn't under health insurance, but when I had a car accident, like, Yeah, sort of that sure. experience. Nos va a contar... Espera que traduzco. Nos va a contar Adam su experiencia. Él tuvo un accidente de coche antes de conocernos. Tuvo un accidente de coche y le pilló sin seguro médico. ¿Vale? Y esta es su experiencia. Yeah, this was before... this was in, like, 2010. It was before the Affordable Care Act took effect. So... Antes de Obamacare. And I didn't have health insurance, and it wasn't provided through my employer. So I was on my way to work, and I got into a car accident in the middle of the day. I was picked up by an ambulance, taken to the hospital. I wasn't grievously injured, but I still required emergency Someone care. called an ambulance for Yes, you, right? yes. O sea, Adam tiene un accidente de coche. En ese momento no tenía seguro médico porque su empleador no le daba seguro médico. Entonces él estaba sin seguro médico y tuvo un accidente de coche, el cual quedó inconsciente. Alguien llamó a una ambulancia le recogió y le llevó al hospital. So when I arrived at the hospital, they basically... I don't really remember because I was actually completely out at that point. They brought me in, they looked me over. There was, the nurse who admitted me, later I found out, screwed up my records and confused me with another person. Oh, right. Yeah. Entonces, cuando él llega al hospital, él dice que no se acuerda porque obviamente estaba inconsciente, pero bueno, pues le miraron y tal y cual, y por lo visto, en un momento dado, se confundieron con su historial médico. O sea, traspapelaron su historial médico y le confundieron con otra persona. Yeah, they had me on my record as being about 6 inches shorter than I was and about 100 pounds heavier. And also that it wrote down that I had schizophrenia and that I smoke a pack of cigarettes a day. Which Entonces, none of claro, entonces Adam, que no fuma, es alto y delgado, resulta que en su historial médico era una persona bajita, rechoncha, fumador de paquete diario
y con esquizofrenia. Yeah. So this actually had an impact later on my ability to get health insurance, but I'll talk more about that in a minute. So while I was in the hospital, there's the part where you're in the emergency room and the doctors check in on you and the nurses deal with everything. And then they said, oh, well, we want to keep you in overnight. So they moved me up into a room. And while I was there, the hospital had all sorts of things they wanted to do. So they wanted to run an MRI. They wanted to run an electrocardiogram. They wanted to run all these tests. Some of them probably not necessary. Hold on, I'm losing track. I know. Qué difícil es la traducción simultánea. Entonces, él llega al hospital y le hacen todo tipo de pruebas. Bueno, primero está en emergencias, en urgencias, y luego llega un momento en el que le trasladan a planta y para pasar la noche. Y durante ese tiempo le hacen todo tipo de pruebas, que si un escáner, que si un electrocardiograma, que un electroencefalograma, que un montón de cosas. What else did you say? At one point, they the next day they sent in a occupational physical therapist, like 2 people basically to make sure that my hands worked and everything I needed. For no particular reason except so that later when I got home and they sent a bill, they could have a bill for that service as well. Right. Entonces, lo que pasó realmente, claro, no, but we need to explain why you had an accident and why they all those tests to you. Lo que pasó realmente fue que Adam tuvo un accidente porque perdió la conciencia, ¿no? Yeah. Perdió la conciencia cuando estaba conduciendo y se chocó. ¿Vale? Afortunadamente no hubo ninguna otra víctima, pero eso es lo que pasó. O sea, él se desmayó y se chocó. Y no sabían por qué se había desmayado, porque no es que se hubiese dormido, es que se cayó redondo. Entonces le hicieron un montón de pruebas para ver qué podía ser. Y él lo que cuenta es que incluso apareció por allí un fisioterapeuta para revisar que sus manos doblaran correctamente y que no tuviese ningún problema en ese sentido, cosa que habría sido completamente innecesaria porque todas las pruebas salieron bien, pero bueno, supongo que es porque no encontraron la explicación a una posible bajada de azúcar o lo que fuera. Y entonces, él lo que dice es que cuando llegó a casa se encontró con la factura del que había ido solo a revisarle las manos. Yeah. So, how much it was? I forget exactly because I received about 7 or 8 separate bills in the mail for different services. I received a bill in the mail from the ambulance company, a bill in the mail from the person who did the MRI, a bill in the mail from some other company associated with the MRI, a bill in the mail from some of the tests, bills in the mail from the hospital that included a bunch of the services. And some of the things they'd include were like, you know, $57 for aspirin, like medication that would cost like, you know, a tenth of the price in a Claro, y esa es otra, que cuando tú vas al hospital, cuando vuelves, empiezas a recibir, no solo recibes una factura del hospital que incluya todo, recibes 7, 8, 9 facturas y en cada una de las facturas hay uno de los detalles que han pasado en ese hospital desglosado, en plan, bueno, pues esta es la factura del fisioterapeuta, esta es la factura del escáner, esta es la factura de unos análisis en el laboratorio que te hemos hecho. Esta es la factura de este médico que pasó por allí y te hizo revisión. Y así todo. Entonces, pues tú te encuentras con todo esto, aparte de que te encuentras facturas por cosas que no cuestan lo que te están cobrando. En plan, decía Adam, que a lo mejor te pueden cobrar $57 por una aspirina y te lo ponen en la factura. Entonces, ¿qué más? And in every single bill, of course, they have a way for you to contact them to set up a payment plan because they expect, oh, if you have to pay for an ambulance, you're probably having a giant bill from the hospital. So the ambulance company will set up a payment plan so that you can, you know, pay over time to cover the costs. I think it was, I saw someone ask, I think it was like $700 or $800, I think, for the ambulance ride. La ambulancia, $600, $800 por el paseíto en ambulancia al hospital, por haberte piñado con el coche. And, like, I know you were talking about how inside the hospital they have, like, it's like a bank, but, so yeah, they basically have an entire department that's just about, you know, charging as much as possible, and usually they have an idea of, like, when they're dealing with an insurance company, you know,
they can negotiate. They have negotiated prices with the insurance company that they charge. But in my case, at the time, I didn't have health insurance. Some of the costs were covered by my car insurance, so I didn't have to pay the full cost. But basically, the hospital had a team of people who were basically there to set the prices and try and negotiate with you to make sure you can pay. Because if you can't pay, they're worried you'll just, disappear, declare bankruptcy, and never pay anything. So they'd rather maybe negotiate a lower price or structured payments over time so that you can pay them back. Claro, o sea, él lo que dice es que en su caso no tenía seguro, ¿vale? Pero hubo una parte que él se lo pagó el seguro del coche, por ejemplo. Pero en los hospitales, una cosa que a mí me impresionó mucho cuando lo vi por primera vez es que el hospital tiene una sección que es lo primero que ves, además, o sea, te pasan normalmente por ahí primero antes de llegar a tu médico, que es literalmente un banco. O sea, tú entras y parece un banco, es un banco dentro del hospital. Y entonces ahí es donde te dicen cuánto te va a costar. No te dicen cuánto te va a costar, te dicen si tienes seguro o si no tienes seguro, y una vez que ellos determinan si tienes seguro o no tienes seguro, ellos también deciden cuánto te van a cobrar. Y eso puede variar completamente, porque al final el hospital está funcionando como si fuera un banco y está diciendo, yo prefiero cobrarle, o sea, si me está diciendo que no tiene trabajo y que no tiene tal y que no tiene cual, le voy a hacer un plan de pago muy bajito, vale, pues me vas a pagar $30 al mes durante los 25 siguientes años. Te voy a hacer como si fuera una hipoteca con tal de cobrarte algo, porque si no, siempre puedes desaparecer y no pagar nunca al hospital y pasar a ser un moroso, por ejemplo. Ellos siempre van a preferir cobrar algo que no cobrar nada. Si tienes seguro, ellos tienen unos precios prefijados, y esto es la respuesta a esa incongruencia que me ocurrió a mí cuando mi médico general, en un chequeo normal, me vio un bultito y me dijo, uy, pues yo te recomendaría hacerte una mamografía. Bueno, pues vale, fenomenal. Mi seguro en principio lo cubre, pero solo lo cubre si tienes más de 40 años y además si tienes antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, yo fui al hospital a hacerme la mamografía, en plan, bueno, yo tengo seguro, ¿cuánto tengo que pagar? Pensando que iba a tener que pagar una porción de lo que costara, y me dijeron que esa porción eran $1.400. Yo me llevé las manos a la cabeza de, ¿perdona? $1.400 por una prueba. Y me dijeron, eso es con seguro, pero si no tienes seguro, es decir, si finges no tener seguro y no lo utilizas, tenemos una oferta que son 375, es decir, son $1.000 menos por fingir no tener seguro, porque es una oferta que tienen para la gente que no tiene seguro. Y además me dijeron, y si hubieses venido en el mes de noviembre o en el mes de mayo, que son los meses, octubre o mayo, que son los meses o bien para crear notoriedad del cáncer de mama, o bien el mes de la mujer, tenemos ofertas de hasta el 50%, o sea, en vez de $375 me habría costado la mitad de esa cifra. Esto puede pasar, o sea, tú estás pagando mes a mes religiosamente tu seguro y al final vas a hacerte una prueba y lo pagas de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque en el banco del hospital te están dando esa opción. Aparte de que esa opción, otra cosa es importante. Yo en ese momento, y me acuerdo que os lo conté en Stories porque me pareció muy importante, cuando a mí me dan la opción de pagar los $375, solo me admiten o tarjeta de débito o cash. No existe la opción de financiar esos $375. Es decir, que yo tengo la gran suerte de que en mi banco tengo $375 para ahora mismo, toma, date. Pero si yo no tengo $375 ahorrados en mi banco y quiero financiar y pagarte solo $20 o $30 al mes durante X meses, tendría que haber pagado los 1.400. Cuando me explicaron esto me quedé muerta, porque al final lo que estás haciendo es hacer pagar más al que tiene menos. En fin. Oh, about like what people are talking about the shows. I mean, there's a lot of American media, like programs and movies, that really the whole story of them, they wouldn't exist if it weren't for how terrible the American healthcare system.
Breaking Bad is popular or no? Sí, like, I mean, the Breaking entire Bad, claro. premise of Breaking Bad wouldn't exist if it wasn't the main character having to deal with paying for the cost of his healthcare. Efectivamente, para los que no hayáis visto Breaking Bad, que debéis de ser 4, toda la serie, que es buenísima, yo la recomiendo muchísimo, toda la serie se basa en que un profesor de instituto, que cobra una mierda, que ese es otro tema, el de los profesores, un profesor de instituto es diagnosticado con cáncer y no ve la manera de sobrevivir. Y entonces lo que dice es, bueno, o sea, yo tengo este seguro que es una mierda, entonces lo que voy a hacer es traficar con meth, con droga, para dejar un buen dinero a mi familia cuando yo me muera. O sea, esa es la premisa de la serie. Y eso es un caso real, por así decirlo. O sea, lógicamente es una serie de ficción, pero me refiero que es algo que ocurre y que es completamente creíble. Yeah, the problem in his life is something that happens to millions of Americans. Exacto, o sea, esto es algo que le pasa, o sea, lógicamente lo de traficar con droga no es algo que hagan millones de americanos, pero sí que el lidiar con un cáncer o incluso decidir morirte para no ser una carga para tu familia, porque tu familia va a tener que pagar X gastos, es algo que es un problema real de esta sociedad. Okay, so back to the thing about dealing with the hospital. So after I left the hospital, basically I felt back to normal within a few weeks. I was very sore. I had a concussion, but I felt fine. And then eventually I finally checked my medical records afterwards and saw that they had made this error where I was schizophrenic from their, according to them. Well, at that point, I sort of panicked because I knew that in the future, if I tried to get health insurance, the health insurance companies, they check your medical records to make sure, you're healthy. They want to see what they should charge you based on your past, experiences and your past behavior. So there was a worry that if they saw that I had been schizophrenic and they thought that they would charge me more, it was after Obamacare at that point, but they could have denied me coverage in the past. So, I mean, I basically had to go through... do Spaniards know the movie Brazil? I don't know. Brazil? No. Brazil? I don't know it. Okay, I don't know. Maybe. Hold on, let me translate. Yes. Hold there. Entonces, volviendo a la historia del accidente de coche de Adam. Cuando él llegó a casa, bueno, pues había tenido un golpe, afortunadamente no le pasó nada más grave. Había tenido un golpe, se sentía bien, tal y cual. Lo que pasa es que cuando llegan las facturas, llega un momento en el que él se da cuenta de que en su historial médico ha habido un error y, como os digo, transpapelaron el historial médico con otra persona y en su historial médico aparecía que tenía esquizofrenia. De tal manera que él entró en pánico porque dijo, Dios mío, si este historial médico no lo rectifican, yo puedo tener problemas a la hora de conseguir que una aseguradora me cubra, porque pueden negarse, porque bueno, a pesar de que era justo después de que Obamacare se implantase, o sea, ese punto, él cuando tuvo el accidente fue antes, pero para cuando llegaron las facturas y demás ya estaba el Obamacare, pero aún así, o sea, al final dices, jolín, me arriesgo a que esto cambie, porque Obamacare deje de existir o lo que sea, y que una aseguradora ponga en mi contra un error del hospital. Yeah. And also, I don't think you actually mentioned it, or maybe I missed it, but just by saying that on my record that I had a smoking habit. Right. Yeah. I didn't say telling it. you, yeah. Yeah. No, esa es otra, que además en su historial médico ponía que fumaba una cajetilla de tabaco diaria. Y eso lo tengo aquí. Por ley, puedes tener que pagar hasta un 50% más en tu aseguradora si eres fumador. Entonces, hay una gran diferencia entre ser fumador y ser no fumador. Y eso, él cuando lo vio, o sea, entró en pánico. 50% more. It's 150% of the total. Right, Yeah. 50% more? Yeah. What did I say? I thought you said 150% more. No, un 50% más, no sé qué es lo que he dicho. Yeah. Vale. Oh, okay. Yeah. What was Brazil? Oh, there's a movie called Brazil that's by Terry Gilliam about a man basically like dealing with this horrible I'm trying to think of the term. It doesn't matter. Basically, it's in dealing with trying to get that problem with my medical record fixed, I had to deal with this office that maybe the person you were talking to on an individual basis, they had compassion for what you were going through, but it was like they had no power to do anything,
and they just needed you to speak to someone else, and who would ask you to speak to someone else, and it would send you just in a giant circle. I was at the hospital just after the visit trying to fix this at least, 10, maybe 12 times, before they said they fixed it. And I mean, honestly, I'm not still completely convinced that someone looking at my medical record would But see also, that allowed you not to pay the portion of the bills. Probably, right? Yeah. I suspect that. So eventually I spoke to the president of the hospital. Do you want to catch up or no? Yes, hold on. Vale, entonces, lo que estaba diciendo Adam es que, aparte de recomendarnos una película que se llama Brazil, Yeah. ¿you recommend it? I would say so. Yo no la he visto. Bueno, él recomienda acerca de este tema una película que se llama Brasil, pero bueno, seguimos. El caso es que él lo que dice es que con este tema de él apareciendo como fumador y como esquizofrénico y demás, what was that? I lost track. No. Yes. So, tuvo que volver al hospital para asegurarse de que ese historial médico cambiase. Tuvo que volver hasta, ponle 12 veces al hospital y venga, porque al final todo el mundo le pasaba a otra persona, ¿no? Y entonces al final eso se convierte en un círculo vicioso y nadie lo cambia. Entonces él estaba desesperado con eso, terminó hablando incluso con el presidente del hospital de, oiga, ¿que esto qué pasa? Entonces yo lo que le decía es, ya claro, pero también es importante que las facturas médicas que le llegaron, también llegó un momento en el que él dejó de pagarlas y el hospital se cayó. Porque, claro, él podría haber denunciado al hospital y sacar mucho más de lo que le estaban cobrando por atenderle. Eventually I threatened them with a letter from a lawyer, and at that point, honestly, I don't know that they completely fixed the issue with my medical records, but they did stop sending me bills. Ah, right. Yeah. Entonces, claro, o sea, al final, él lo que dice es que no tiene 100% garantía de que su historial médico haya sido completamente rectificado. Pero lo que está claro es que cuando él amenazó con mandar una carta de un abogado amenazándoles con llevarles a juicio, de repente dejó de recibir las facturas. Nunca más recibió una factura y por lo tanto no tuvo que pagar. But I still had to deal with the bills from all the other people who worked at the hospital. You know what that was like, where you got a bill from someone who worked at the hospital. You dealt with that? Yeah, and some of them I paid. Yeah. Pero aún así pagó algunas de esas facturas de terceros, porque claro, yo cuando fui, a mí también me pasó, no sé si os acordáis, bueno, no sé si os acordáis o no sé si lo conté realmente, pero cuando yo fui a emergencias la última vez, hubo varios médicos que pasaron por la sala en la que yo estaba esperando y uno de los médicos me mandó una factura de $100 y pico extras que no estaba cubierto por mi copago. Entonces yo pagué mi copago y además a ese señor, porque resulta que ese señor decidió atenderme sin decirme, obviamente, nada. Y esto pasa mucho, ¿eh? El estar en un hospital y que de repente te hagan una prueba o te vea un médico que no está cubierto por tu seguro y de repente te lleves la sorpresa. Entonces él dice que al final tuvo que pagar algunas de esas cosas, pero no el grueso por el tema del historial médico. ¿Quién tiene acceso al historial médico? Pues tiene acceso al historial médico pues las aseguradoras y los hospitales. No. What? Sorry. The medical records? Yeah. You can check them. Honestly, I don't know entirely how they're kept or how that's, stored. I mean, I know there was maybe 10 or 15 years ago, there was a huge process to make everything electronic so it would be more easily accessible. And it would be easy to transfer records from one doctor to another if you moved. But it also makes it easier for insurance companies to gather information about you if they need to. Es que las aseguradoras realmente recopilan información de un montón de datos tuyos. De hecho, lo de 23andMe. Yes, that as well. And genealogy, all of those sites. Todas estas, no sé si sabéis, bueno, creo que ya llegó a España, pero hay una serie de empresas que se dedican a hacerte tu test de ADN y además te ofrecen un test en el que puedes saber si eres... si tienes, ¿cómo se dice? Si tienes como... Origin? No, como si tienes posibilidades de tener alguna enfermedad en concreto por tus genes, ¿no? Mm-hmm. Entonces, este tipo de empresas tienen una base de datos y tienen una información muy, muy, muy interesante para las aseguradoras. Entonces, I'm waiting for my surprise because last Monday I was in emergency. Yeah. Good luck.
Está en Seattle, so good luck. Sí, predisposición, gracias. Muy bien. Pues eso, entonces, eso, imaginaos, al final, el saber ese tipo de cosas es muy peligroso aquí, porque las aseguradoras, si tú tienes predisposición a cáncer, una aseguradora, bueno, antes de Obamacare, se podía negar a darte cobertura. Y ahora no se puede negar por ley, pero sí te puede cobrar 3 veces más. Entonces, pues eso. Me habéis pedido muchos poner un ejemplo real. Entonces ya os digo que yo lo que he hecho ha sido coger mi póliza y os voy a explicar en qué consiste mi póliza. Y yo creo que así, aparte de que, bueno, pues eso, sabéis quién soy. Soy una persona completamente normal, con un trabajo completamente normal, con una clase media, no soy fumadora y vivo en Florida. Entonces, mi empresa me paga el 50% del seguro. Yo he trabajado en 3 empresas en Florida y cada una ha sido un mundo, cada una ha sido una aseguradora, cada una te cubre unas cosas. En la empresa anterior, por ejemplo, en la que trabajaba, me pagaban el 100% del seguro y además podía incluir a cualquier dependiente, es decir, marido, dentro de mi seguro por coste cero. Y sin embargo aquí, en esta empresa, el meter a mi marido como dependiente me cuesta una barbaridad. Entonces ya os digo que esto es súper variable, súper variable. O sea que no toméis estas cifras como lo que pagan la gente en Estados Unidos, porque es lo que pago yo. Ya está. A lo Sálvame se viene. Esto no es... Bueno, sí. Tomároslo como queráis. Entonces, solo por mí, ¿vale? Solo a nivel individual, lo que me cuesta el seguro son $250 al mes. Esto es después de que la empresa haya pagado su parte, ¿vale? O sea, lo que me quitan a mí de la nómina, ¿vale? Son $250 al mes por el seguro de salud. $7 si quiero el seguro de visión, el oftalmológico, que te cubre, creo que son unas gafas al año y las lentillas, o gafas o lentillas, o sea, tienes que elegir entre uno y otro y tal. Y $22 por el seguro dental, que el seguro dental también tiene un montón de cláusulas, no te cubre ni mucho menos todo, pero bueno, te ayuda. Por ejemplo, te hacen 2 limpiezas de boca gratuitas al año y te cubren una serie de cosas, ¿no? O sea, que no está mal, es una ayuda, pero aún así, si tienes que hacerte una endodoncia, no va a bajar de 1.500, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis. Entonces, eso es solo yo, pero si quiero añadir a Yankee Marido, el coste del seguro, lo que me quitan de la nómina, pasa a ser $850. Por la visión, $12. Y por el dental, $45. Los dos. Eso te cubre los dos. ¿Vale? $800 menos de mi nómina. Which we don't pay for, so I have my own insurance that costs me $340 per month. Right. Which... $340. 340. O sea, ahora mismo, o sea, nosotros lo que decidimos fue yo tener mi seguro y él tener su seguro. Entonces el suyo paga 350 y yo pago 250 porque me cubre más por parte de mi empleador. And my plan is worse than yours. Do you think? I think it's worse. I think mine It's not that pretty much worse, crappy. but yeah. Bueno, él dice que su plan es peor que el mío, pero es que el mío es una mierda también. Entonces, bueno, pues ahora os cuento. Entonces, otra cosa importante. Cuando yo empecé a trabajar en mi empresa, a ver, nos dieron 2 opciones, ¿vale? Y esto creo que además cambió el año pasado. O sea, al principio había una cobertura total. Tú pagas los 850 por el familiar, vamos a hablar del familiar. Entonces tú pagas los 850 por el familiar y tienes cuando llegas al deducible, que ahora os explico en qué es, te cubren todo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que lo cambiaron y nos dijeron que no, que lo que nosotros pagábamos era la opción A. Y esa opción A, por lo que nosotros estábamos pagando, que eran los 850, nos cubría un deducible de 2.500, es decir, tienes que gastarte $2.500 antes de que el seguro te empiece a cubrir nada, ¿vale? Tienes esa... ¿Cómo se dice? Hay una palabra para esto. Bueno, ahora me la diréis por el chat. Hay como hay una cifra que no te cubre el seguro, la franquicia, gracias. Me encanta que me cubren todas
todo el español que me está faltando. Entonces, tú tienes la franquicia, que son $2.500, y a partir de ahí, el seguro te cubre el 80% de los gastos. Es decir, no te cubre todo. Siempre tienes que pagar un 20%, pero te cubre un 80%. Eso es si pagas $850 al mes. Pero luego nos dieron una segunda opción, que es, si tú pagas casi $1.000 al mes, eran como 960 o algo así, o 970, si pagas casi $1.000, tienes un deducible de 2.000, en vez de 2.500, tienes que gastarte solo 2.000, solo, y a partir de los 2.000 te cubren el 100%, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a ti te dan esas opciones y tú tienes que elegir entre pagar 850 o pagar 1.000. Y yo tuve que tomar la decisión de qué haces, ¿no? Al final, si tú sabes que vas a pasar por una cirugía, o vas a tener un hijo, o vas a pasar por un procedimiento, interesa el seguro más caro. Pero, porque ahora os voy a dar cuánto cuestan todas esas cosas. Pero si no, al final es una apuesta, porque yo lo que estoy haciendo, pero yo cogí el barato, y lo que estoy haciendo es arriesgarme y decir, soy una persona joven, voy a ir por el barato, porque al final me estoy ahorrando unos $2.500 al año, que no es poco dinero, y ese dinero, pues, me lo puedo gastar en otra cosa, o lo puedo ahorrar, ¿no? Entonces, al final es la apuesta, porque si a mí ahora me da una apendicitis, pierdo la apuesta, porque voy a pagar mucho más que si hubiese pagado los $2.500 del seguro, ¿no? En eso consisten los seguros, lógicamente dinero no van a perder nunca. Entonces, lo del deducible. El deducible es eso, ¿no? Es la cantidad que tú tienes que gastarte antes de que el seguro empiece a tomar parte. Pero ¿qué pasa? Que no todos los gastos médicos restan de ese deducible. Por ejemplo, ir a urgencias. Yo tengo un copago que son $300 cada vez que voy a urgencias, ¿vale? Me cueste lo que me cueste, urgencias, a mí me cuesta $300. Pero esos $300 no me están sumando. Imagínate que voy 3 veces a urgencias. No, esos $300 no me están restando del deducible. Eso es lo que se llama un out of pocket, que es de tu bolsillo, independientemente del deducible. Y ese out of pocket también está marcado por el seguro. Y lo que te dicen es, puedes gastar en ese tipo de gastos hasta $5.000 por individuo o 10.000 por el total familia. O sea, como veis, son cifras muy altas, muy altas. O sea, el decir que tienes que gastarte $2.500 para que tu seguro te empiece a cubrir algo es muy heavy, porque al final lo que te estás haciendo todos los años. Entonces lo que estás haciendo es pagar todos los años, en caso de que tengas algún problema, hasta $2.500, que normalmente nunca llegas al deducible, porque es que es eso, que a poco que tengas una vida normal y una salud más o menos decente y no tengas que pasar por ningún procedimiento muy costoso, pues por ejemplo, yo me hice una mamografía y me gasté, pues eso, los 400, ¿no? Pero es que aunque hubiese utilizado el seguro y hubiese gastado los 1.400, de 1.400 a 2.500 del deducible, anda que no me quedaba para gastar. O sea, realmente el deducible solo se cumple cuando vas a pasar por una cirugía o cuando vas a pasar por un parto, ¿vale? Esos son los principales motivos. Entonces, además, dentro del seguro hay otro concepto que es el copago, ¿vale? Y además el copago se divide en los centros y los médicos, que son in-network, es decir, de la red, y los que están por fuera, ¿vale? Si tú, por error, vas a un médico que no está dentro de tu red, el seguro te dice, pues lo siento. Y si está dentro de la red, te dice, pues mira, tienes este copago, ¿vale? Entonces, os voy a dar yo mis copagos para que lo entendáis. Cada vez que voy a un no especialista, es decir, a un médico general, o un practicante, o a un pediatra, o para un diagnóstico normalito, o sea, que no sea una especialidad, eso tengo que pagar un copago de $30. Si no tienes seguro, normalmente una visita al médico ronda los $100, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, con seguro son $30, siempre y cuando vaya a gente de la red, de esa aseguradora.
cada vez que voy a un especialista, por ejemplo, al dermatólogo, son $60. Cada vez que voy... Ay, estoy pensando una cosa. Tengo la... Cada vez que voy a un especialista son $60. Es que estoy pensando que, por ejemplo... un momento. Ah. Oh, and by the way, if you want to answer, someone asked how much it costs to deliver a baby. Yeah? Oh, yeah, I have it. Yeah. Well, I have this from 2019, an article. Yeah. The cost of without complications is on average $10,808. Oh, that's way less than... But can increase to $30,000 when factoring in care provided before and after pregnancy. Right, yeah. And that's not getting into, you know, issues where there could be a birth defect or some sort of O una condition. cesárea, Yeah. por ejemplo. No, o sea, ni hablar. No, es que estaba viendo que, por ejemplo, yo tengo aquí que mi copago para un especialista son $60, ¿no? Pero cada vez que voy al dermatólogo, pago mis $60 y además luego me llega una factura, que también pago, que son $71. Porque no sé, la verdad, no sé por qué pago esto, pero también lo pago. En fin, pues eso. ¿Qué más? Luego, la fisioterapia, entendida como rehabilitación... Ah, perdona, voy a traducir lo que ha dicho Adam. Para el tema de cuánto cuesta parir, ¿no? Lo ha googleado y lo que pone es que puede costar entre 10 y 30.000 dólares. Well, no, it's not that. It's $10,000 on average, $10,000 for the actual delivery, but $30,000 when figuring in care that's provided before and after pregnancy. Right. Yeah. I have a friend who paid $30K without insurance. Right. Well, this is with insurance. They say on average. Oh, with insurance. Right, because with insurance. On average, it's $10,000 with insurance, right. And then for the delivery, and then $30,000 when I you have it consider here as an example. Sí, es que por ejemplo lo de, bueno, déjame llegar a eso. Pero sí, por ejemplo, toda la parte de maternidad, en mi seguro, por ejemplo, está cubierta al 100% lo que es el embarazo. El parto y el posparto tendría que pagar un 20%, por lo cual un parto, lo que yo había visto es que tengo una amiga que tuvo que tener a su hijo sin seguro y le costó $30.000. Sin seguro, sin seguro $30.000. Lo que a mí me costaría si tengo que pagar el 20% de eso, pues serían $6.000, que lo he calculado en el Excel. Entonces, pues eso, $6.000, tener un bebé. Y lo que dice Adam es que él lo que ha buscado en Google es cuánto cuesta aproximadamente de media para la gente que tiene un seguro parir. Y lo que suele costar, según esto, lo que dice es que si no tienes ningún tipo de complicación, suelen ser unos $10.000 de gastos. Y si tienes en cuenta el pre y posparto, puede subir hasta $30.000. En fin, pues eso. Entonces, ¿qué más? Lo que os decía de la fisioterapia. Fisioterapia entendida como rehabilitación, o visitas al quiropráctico, o terapias ocupacionales, o terapia de recuperación del lenguaje, porque todo está en el mismo pack. No es, ay, me duele la espalda, voy a ir al fisio. No es exactamente eso. Está como diseñado para cuando has tenido un accidente, o has tenido un ictus, o has tenido algo gordo y necesitas rehabilitación, ¿no? En ese caso, yo tendría que pagar $60 de copago por visita y tendría un máximo de 60 sesiones al año, ¿vale? Todo combinado, o sea, 60 sesiones entre quiropráctico, fisio, rehabilitador, logopeda y demás. Os pongo un ejemplo de un compañero que además ha tenido apendicitis literalmente la semana pasada y tuvo que operarse. Yo pregunté a los compañeros, ¿cuánto cuesta una apendicitis? Una apendicitis sin seguro son unos $50.000. Así que, por ejemplo, yo que tengo este seguro, estaríamos hablando de que a mí una apendicitis ahora mismo me costaría $10.000. Y tengo seguro y pago una pasta al mes, créeme, ya os lo he dicho.
¿Qué más? Algunos gastos no están especificados en la póliza, ¿vale? O sea que por mucho que tú te la leas, eso no está claro. Y cuando no está claro, significa que te tienes que pelear con el seguro. Por ejemplo, las pruebas de la alergia, porque pone que depende del tipo de prueba, depende del tipo de enfermedad. Los tratamientos maxilofaciales, porque claro, puede confundirse un poco con cosas que te puede hacer un dentista, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con mandíbula, dientes, boca en general, pone que depende. Tratamientos de infertilidad, pone que depende del caso, depende de a qué se deba, depende de muchas cosas. Tratamientos del cáncer, no están especificados claramente, porque varía en función al cáncer. Según Google, los pacientes que hacen quimioterapia pagan entre 6.000 y 10.000 dólares al año, entre primas, deducibles, copagos y demás. Eso sí tienes seguro, entre 6.000 y 10.000 dólares al año. Si tu trabajo te está dando ese seguro, la cifra se acerca más a los 6.000 que a los 10.000. Y si no tienes un empleador que te cubra, pues se acercará más a los 10.000, ¿vale? Básicamente es eso. O sea, si tienes un seguro, hacia 6.000 al año. ¿Qué más? Me parece curioso que la ligadura de trompas sí está cubierta, pero no está cubierta la vasectomía. Que también esto es importante, y es que al seguro le interesa que tú te ligues las trompas, porque así luego no tienes que embarazarte. Pero le da igual si tienes una vasectomía o no. Entonces, o sea, todo depende de cuánto dinero ganan contigo. Hay cosas que por ley están siempre cubiertas, que son los cuidados preventivos, pero con muchas limitaciones. Os digo las cosas que tengo yo cubiertas, como, bueno, por ley, ya os digo. Una revisión médica básica al año, aunque los análisis te la pueden colar de 1000 maneras. Yo el primer análisis que recibí a mi casa, la primera factura que recibí, eran 1.000 dólares de análisis, de los cuales yo tuve que pagar 100 y pico, y se suponía que estaban dentro de mi prevención anual, pero me analizaron a saber qué, y me lo cobraron, claro está. Una revisión ginecológica al año, pero la revisión ginecológica de aquí no tiene nada que ver con la revisión ginecológica de España, o por lo menos de la privada en España, que era la que yo me hacía cuando vivía allí, porque no te hacen citología todos los años, te la hacen no sé si cada 3 o cada 5 años. Tampoco te incluye una ecografía de mama, solo te palpan. Las mamografías para mujeres con antecedentes de cáncer y con más de 40 años sí están cubiertas, como os decía antes, pero si no, no. Una revisión de próstata para los hombres al año, mayores de 40 años y con antecedentes de cáncer, claro está. Revisión de cáncer de colon y recto para mayores de 50 años. Prevención para la mujer. Hay una especie de pack legal que te incluye que no te pueden cobrar por hacerte la prueba de la diabetes durante la gestación, la prueba del papiloma humano, asesoría sobre enfermedades de transmisión sexual, la prueba del VIH, el apoyo a la lactancia, por ejemplo, cuando estás embarazada. Todo ese tipo de cosas se supone que no te pueden cobrar, aunque pone en la cláusula que esto tiene muchas limitaciones, y así te lo pone. Did you write in your notes the thing about anything about the, like, because there's the Supreme Court decision this past week where employers... Lo tengo aquí. Sí, lo tengo aquí. Llegaré. Okay. Llegaré. Creo que lo tengo en las medicinas. Luego también existe la prevención infantil, que incluye, y esto os lo cuento porque sinceramente no sé si es normal o no es normal, o sea, no tengo la experiencia de tener hijos en España tampoco, así que os lo cuento y vosotros comparáis. La prevención infantil incluye 7 exámenes médicos durante el primer año de vida del bebé, luego 3 exámenes médicos durante el segundo año de vida, 3 exámenes durante el tercer año de vida, y luego un examen médico anual desde los 3 años hasta los 22, que es la edad máxima. ¿Qué más? Luego, bueno, voy a preguntar... Hostia, 50.000. Si no puedes pagar, ¿te lo pasan a crédito o miran tus ahorros antes de operarte? No, es que es eso, o sea... te analizan tu caso, o sea, al final es como ir al banco y te dicen, vale, entonces a ver, ¿cómo puedes pagar? ¿Puedes pagar en cómodos plazos? Sí, no, y entonces así funciona. Si tienes cáncer en la familia te lo cubren,
Hay algunas pruebas, como os digo, que te hacen si es que tienes cáncer en la familia, pero no te cubren el tratamiento del cáncer. La duda es, si no tienes seguro ni $50.000 cuando entras por la puerta, ¿qué hacen? ¿Te mandan a casa? No, como os decía, siempre van a intentar cobrar. Siempre van a intentar cobrar. Entonces ellos te van a hacer un plan de pagos. Y con eso, y te empiezan a mandar facturas a casa, y si no pagas, te ponen en la lista de morosos, y llega un momento en el que si no pagas te puede afectar a tu crédito, que si habéis escuchado el podcast del historial de crédito lo entenderéis, que el crédito es muy importante, y si no puedes pagar, puedes declararte en bancarrota, que luego os lo explico. Si no se tiene, deberían derivar a un hospital público, que también los hay. No, o sea, hay hospitales que son menos privados que otros, pero todos te van a cobrar. Todos te van a cobrar. Había alguien que me preguntaba, pero los hospitales católicos no cobran, ¿no? Sí cobran. O sea, lo que pasa es que hay algunos hospitales que están ligados a ONGs, a organizaciones sin ánimo de lucro, y tienen esos fondos de la ONG para cubrir determinados servicios a gente que ellos consideran que lo necesitan. Pero eso no significa que haya un hospital público. Los precios sanitarios están súper inflados. Aquí en Andorra un parto sin seguridad social sale por unos 8.000. O sea que están diciendo que te negocian tu salud. Sí, desde el principio. Entonces, las medicinas, porque las medicinas también forman parte de todo este chiringo, claro está. Las genéricas se dividen en varios tipos, que es imposible de entender según la póliza. Yo me lo estaba intentando estudiar, no entiendo nada. Hay algunos genéricos que tienen un copago de $3, hay otros que tienen un copago de $10, otros de 6 y otros de 20. Tipo A, tipo 1A, tipo 1B, pero yo no sé cuánto me va a cobrar. Que esa es otra, siempre hay una incertidumbre. O sea, tú nunca sales del hospital sabiendo cuánto te va a costar tu estancia en el hospital. No lo sabes hasta que no te empiezan a llegar facturas. Puedes tener más o menos una idea, pero no lo sabes. Y siempre es una sorpresa y siempre hay esa sensación de ¿y esto cuánto me va a costar? O sea, yo llego a la farmacia y cuando he ido a comprar alguna pastilla y me han dicho son 7,65, he pensado, ay, menos mal, porque me han llegado a recomendar una cremita de dermatólogo que sé que en España cuesta menos de 10 euros y aquí te puede costar 250. Entonces es toda una sorpresa y no sabes nunca cuánto vas a pagar. Entonces, con lo de los fármacos, si quieres una marca en concreto, por ejemplo un Gelocatil en vez de un paracetamol, el copago son $45, porque te pueden cobrar lo que quiera la marca Gelocatil por ese fármaco. $45 siempre y cuando estén dentro de una lista de favoritos, que no sabes cuáles son, que tiene el seguro. Es decir, a lo mejor el seguro le mola a Gelocatil y entonces te lo pone como en la lista de favoritos, pero a lo mejor no. Y si es que no, entonces el copago son $140. Los fármacos especializados, como las inyecciones de insulina, y esto es importante, también se dividen entre los favoritos, que son los que te pagan el 20% del precio, hasta un máximo de $250, y luego si es más, lo pagas tú, y los no favoritos, por los que pagan un 40%, hasta un máximo de $500, y si es más, lo pagas tú. Y digo esto que es importante porque la insulina es tan cara que 1 de cada 4 enfermos de diabetes en este país se inyecta menos de la cantidad que le dice su médico para ahorrar. El año pasado, Bernie Sanders, como parte de su campaña electoral, llevó a una serie de enfermos de diabetes de Estados Unidos a Canadá, porque en Canadá la insulina es sin receta y es mucho más barata. Entonces, compraron insulina como para 6 meses y les costó unos $1.000, ¿vale? 25 viales de insulina fueron $1.000. En Estados Unidos, esa misma cantidad de insulina les habría costado $10.000. O sea, la diferencia es brutal. Por lo tanto, pasarse a Canadá, para los que vivan cerca, es rentable. Pero claro, no todo el mundo vive cerca de Canadá para poder hacer esto. ¿Qué haces? Luego también
La píldora. La píldora está incluida en el seguro por ley, por el Obamacare. Tenía una cláusula específica acerca de la píldora anticonceptiva, pero esta semana, como os contaba, creo que en Twitter, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo por la cual se ha dado la razón a las empresas que pedían eliminar el que la píldora estuviese cubierta en el seguro para sus empleados por motivos religiosos. Es decir, si tú tienes una empresa de 50 empleados o más y tienes que ofrecer seguro a sus empleados, si tú no crees en los métodos anticonceptivos, puedes eliminar del seguro este pago y hacer que quien quiera tomar la píldora se la pague al 100% y no tenga ningún tipo de ayuda por parte de su seguro que está pagando. ¿Qué más? Luego también, eso, lo que os contaba de estos hospitales que dan servicios gratuitos y que están ligados con las ONGs, ¿no? Aquí hay un hospital que se llama St. Jude Children's Hospital, que se anuncia muchísimo en la tele con unos anuncios súper lacrimógenos de niños que te hablan a cámara diciendo: tengo cáncer, necesito tu ayuda, dona $1, que yo detesto profundamente. Al final es eso, es una ONG, como una padrina a un niño, pues es lo mismo, tú donas y esos donativos son el dinero que ellos van a dedicar a tratar de cáncer a niños que no puedan pagarse el tratamiento. Claro, no es a todos los niños, es a los niños que soliciten a St. Jude este tipo de tratamiento y St. Jude revise su aplicación y diga: ah, pues sí, mira, esta gente lo necesita, este es un buen caso, aceptado. Pero eso no significa que te vayan a aceptar sí o sí. ¿Qué más? De los impuestos que pagan los estadounidenses, nada va a cubrir un mínimo de sanidad. Hay un mínimo que va, sí, hay una parte de mi nómina, no sé el porcentaje, pero hay una parte de mi nómina que va a Medicare. Yeah. The idea of expanding Out of my salary. Oh, yeah. Some percentage, I don't know how much. Yeah. It goes to Medicare and Social Security and... Yeah, There's it's something. It's And not a very Obamacare. large amount. Obamacare isn't a separate item, though. Yeah, it's a separate... On your... I think so. Okay, on mine, it wasn't ever. No? No. Hay una parte en la nómina que pone que te reducen una parte por Obamacare y por Medicare, creo que es. Creo que los dos, no estoy 100% seguro, pero creo que de los dos, sí. Pero no sé cuánto es, en porcentaje me refiero. ¿Qué más? Los médicos reciben comisión por recetar un medicamento u otro. Hombre, teniendo en cuenta que las farmacéuticas tienen muchísimo más poder que en España, y en España esto existe, o sea, los visitadores médicos han existido toda la vida, entonces sí, claro, habrá médicos que te receten una cosa en concreto porque les interese, sí. Yeah. When you see doctors in their houses, a lot of the times they have pens that say Prozac and Effexor and all the names of the different brands of the medications that representatives have come in and tried to sell them. Pero eso en España también pasa, o sea, lo de tener los bolígrafos de las farmacéuticas y demás, pues eso, o sea, es el trabajo de un visitador médico. Lo que pasa es que aquí es más salvaje, o sea, todo es más salvaje. There's actually a giant pharmaceutical convention that happens in Miami Beach every year at the convention center. Did you lose power? Yeah, I think so. Yeah. Se me ha muerto el ordenador. Yeah. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? ¿2 horas? Yeah, I know. Oh, 2 hours from when we started the countdown. Ah, ok. O sea, 1:30, ¿no? Más o menos. Ok. ¿Qué más? So, about the whole thing with pharmaceuticals influencing doctors. There's this giant pharmaceutical convention that happens in Miami Beach every year, and doctors and pharmaceutical representatives come from all over the country. Have you had the experience of being at the doctor's office in the waiting room and you see pharmaceutical representatives like waiting to see the doctor or the office manager? I've had that happen a lot of times. Really? Yeah, multiple times. Bueno, pero yeah, but I think that can happen also in Spain somehow. I suppose, yeah. But they end up getting free trips and all sorts of stuff that, Claro, en España esto tengo entendido que se reguló hace unos años
y ya no es tan salvaje, pero aquí, al no haber ningún tipo de regulación, pues un visitador médico, pues eso puede ofrecer viajes o cosas incluso más caras que un viaje a un médico porque interese, ¿no? De este tema creo que hablamos en el desayuno de las drogas. ¿Os acordáis de la crisis de los opioides? Este tema lo tocamos. Or like the whole thing with commercials on television for pharmaceuticals. Igual que lo de los anuncios, ¿no? Lo de que las farmacéuticas puedan anunciarse libremente fármacos con receta y se pueden anunciar perfectamente en televisión nacional, ¿no? En prime time. No es legal en España ya, ¿ves? Yeah. Aunque siga pasando. If you want to see this regulado. sort of thing, this is just a completely random commercial I picked off of YouTube. I have no idea what this is even going to be. I just see it's 35 seconds long. Let me see if this should work. Okay. I don't know if the audio will come through or not. Todos los anuncios de medicamentos son así como relajantes. We see dozens of these every night. Todas las noches vemos por lo menos 4 o 5, en serio. You could be depressed. Esto es un anuncio de un medicamento. Ask your doctor about the all-new Effixor. Is this a real one? Yeah. Because feeling alone might not be weird. I think this might be a school project. Just because it feels like it's too poorly produced to be. Look for Xeljanz or something like Xeljanz. Yeah, they all have such weird Siempre names. tienen nombres completamente ridículos. Xeljanz. Sí. ¿Hay estadísticas sobre suicidios de gente enferma sin seguro médico? Pues seguro, pero no me las sé. Cuando explicaste lo de la ambulancia aluciné. Me extraña. Aunque supongo que hasta que no te pasa o no te lo cuentan, pagas la novatada. Sí. ¿Os acordáis, no? Que yo me estaba ahogando, o sea, a mí se me estaba inflamando la garganta, me estaba ahogando por una reacción alérgica y decidí conducir hasta el hospital y no pagar la ambulancia y me hicieron firmar un papel diciendo que voluntariamente renunciaba a la ambulancia y conduje yo. Oh yeah, lots of people take the Uber to get a... De hecho es un problema porque muchísima gente coge Uber o coge, pues eso, taxi. Es muchísimo mejor que coger una ambulancia y no es lo más seguro, claro está. En España los especialistas siguen pasando, sí. La dermatóloga al minuto de entrar en la consulta ya me quería vender un tratamiento de más de 100 euros, sí. Es que sigue pasando, está regulado, por lo menos está regulado. Aquí es que no está regulado. O, no sé... Si mirar, por ejemplo, eso, en España tienen la obligación de darte el genérico en la seguridad social, aquí no. Entonces, pues te pueden dar cualquier cosa en la receta. What else? That's such a big issue. There's so many things surrounding it that are just awful. Look at this one. Si la policía te dispara con un taser, ¿quién paga la herida que eso provoca? Oh, yeah. Yeah, if like, there have been lots of stories of, like, a journalist got shot in the eye and lost their eye at a protest where they were taking photos. Oh, there was a new story, like 2 weeks ago or something like that, of a woman who was injured in one eye. Right. Con lo de las protestas estas de Black Lives Matter, hubo un caso hace poco de una chica que casi pierde un ojo, tenía una herida súper grave en uno de los ojos por una de las bolas de estas que disparó la policía. Mm-hmm. And they pay. Well, the case I'm talking about, I think, might be a different case of someone getting shot in the eye by the police at a protest. Who pays for that? Oh, they pay for it. Person. The person who got hit paid for it. Maybe they'll, in like a few years or however long it'll take them, they could try to, find a lawyer who will take a civil suit against the police, but that can be very difficult because people don't like. O sea, de primeras pagas tú. Si luego puedes demostrar que ha sido un error de la policía y encuentras un abogado que quiera llevar a juicio civil a la policía para que te paguen esos daños, por poder puede ser. No siempre ocurre. Bueno, pues eso. Yo creo que ya no hay ninguna pregunta más. Es que ya no solo que te estafen con el seguro, sino que el médico te puede recetar un medicamento que no sea el mejor solo porque le han regalado un viaje. Sí. Es que es así. Me encantan los anuncios de medicamentos. Al final todos suenan los efectos secundarios. Ah, bueno, sí, claro. Es que put the Xeljanz or something like that. Okay, so here's a commercial. What is that? Bob Dole? Why? Because he did a commercial for Viagra. Okay. So this guy, Bob Dole, he's the guy who ran against Bill Clinton for president. Something shared by countless Americans. Those who risked their lives. Those who battled serious illness.
When I was diagnosed with prostate cancer, I was primarily concerned with ridding myself of the cancer. But secondly, I was concerned about possible post-operative side effects, like erectile dysfunction, ED, often called impotence. It's a little embarrassing to talk about ED, but it's so important to millions of men and their partners that I decided to talk about it publicly. And after all, it can be associated. My fault. No, they can't see it because... no lo estamos viendo. Yeah. Perdonad, somos nuevos. There we go. There was many concern about possible post-operative side effects, like erectile dysfunction, ED, often called impotence. You know, it's a little embarrassing to talk about ED, they can now, but it'll take them a moment. but it's so important to millions of men and their partners that I decided to talk about it publicly. And after all, it can be associated with many conditions, including prostate surgery, high blood pressure, diabetes, or even smoking. And the point I want to make is there are many treatments available for ED, so my advice is get a medical checkup. It's the best way to get educated about ED and what can be done to treat it. It may take a little courage, but I've always found that everything worthwhile does. Yeah, and I mean, just the idea that this guy ran against Bill Clinton. He was the Republican nominee in 1996. O sea, podría haber sido el presidente del gobierno, o sea, pues eso, es que es... De todas maneras, el tema de los famosos que hacen anuncios es otro tema a tratar. Uy, qué feo el abuelo. No es tan feo, hombre, es un señor. En fin. Commercial for Xeljanz. Sure. Humira. Well, It's also another yeah, but this is... Vamos a poneros un anuncio típico de medicamento. Anguita anunciando Viagra, por ejemplo, o Mariano Rajoy, efectivamente. O Zapatero. Este es el típico anuncio de cualquier medicamento. Siempre, primero te dicen para qué funciona el medicamento, con imágenes siempre relajantes, siempre en naturaleza, en exteriores y tal. Artritis reumatoide, ¿vale? Entonces, bueno, pues te enseña que ves que bien, que puedes hacer ejercicio y tal y cual. Es siempre así. Y luego llega un momento en el que normalmente estos anuncios son de un minuto o de 60 segundos. Sí, un minuto, 60 segundos. Son un minuto. Entonces, tienen como los primeros 20 segundos hablan del medicamento y el resto, los siguientes 40 segundos, son los efectos secundarios del medicamento, que pueden, que además son siempre super heavy, en plan, pueden causar depresión, sentimientos suicidas, o sea, cosas muy gordas, paro cardíaco. There is the one that if you take it caused an increased desire to gamble. Hay uno que, por ejemplo, dice que puede hacerte tener más deseos de apostar. O sea, cosas así. Claro, están obligados a hacer unos determinados estudios y están obligados a decir los efectos secundarios. Entonces, los efectos secundarios realmente ocupan más espacio del anuncio que el anuncio en sí. Entonces, siempre te los ponen con una voz como súper agradable y con estas imágenes. ¿Play? Oh, well, this thing, like... It's clever in a sense, but the idea of the medication is that it's rheumatoid arthritis medication that doesn't require injections, I think. Mm-hmm. So they show the image of the spiny sea urchin so that it's like, oh, you don't have to worry about injections and kind of finding the imagery. Bueno, claro, o sea, yo trabajo en publicidad, y yo esto no lo había pillado. Claro, dice Adam que es que, o sea, por ejemplo, en este caso, que es un tratamiento para la artritis reumatoide sin tener que inyectarte, pues las imágenes tratan sobre los erizos de mar, como para ver que no vas a tener que enfrentarte a las agujas, sino que solo vas a tener como los efectos positivos del mar, ¿no? Es todo así, son pura poesía los anuncios de los medicamentos. Y de hecho hay las agencias de publicidad dedicadas a farma son una especialidad, o sea, no es lo mismo una agencia, o sea, esto no lo hace una agencia de publicidad normal, esto lo hace una agencia de publicidad de anuncios farmacéuticos, son toda una industria. ¿Play? Yeah, it's like fine for some, but for you, one pill a day may provide symptom relief. It's always these Ask your sort of doctor about uplifting Xeljanz images of XR, people an injection. doing outdoor activities or, you know. Sí, siempre están haciendo actividades al aire libre, disfrutando en familia,
y no perdiéndose nada de sus hijos y de su vida y con un perro y tal. Sí. I don't know if there's Dice so alguien. many of Dice these alguien. awful like commercials that have different things. I know. Yeah. Dice alguien, y pensar que hasta aquí está regulada hasta el tipo de publicidad que puede haber en el interior de una farmacia, efectivamente. O sea, aquí no hay... And they always say at the end, ask your doctor if such and such medication is right for you. Right, exacto. Entonces luego, siempre este tipo de anuncios siempre terminan con pregunta a tu médico. Porque están obligados, claramente, pero es que, ¿qué vas a preguntar? O sea, si tú no sabes si eso te va a hacer un bien o un mal, o sea, no hay una base científica, ¿qué vas a preguntar a tu médico? Si puedes tomarse el Xeljanz o no. Digo yo que el médico te dirá que tomes Xeljanz si es lo mejor para ti, ¿no? Es que, en fin, injection, va por ahí también. Pues eso, sí, sin inyección. Pues eso, creo que ya hemos cubierto todos los puntos. ¿Tenéis alguna duda más? Si tienes una emergencia con la policía o los bomberos, ¿también tienes que pagarla? Sí. Oh, the other thing? Yeah. What are you I was doing going the mouse to for? scroll chat. Yeah, a little bit. Okay. The other topic. So the idea that like health insurance is incredibly complicated. It's partially by design that they want it to be difficult to navigate. So you get frustrated and just pick an option, pay whatever they say because it's easier than really trying to navigate such a labyrinth. Such a crazy system. Yeah, la mayoría de la gente directamente no va al médico a no ser que tenga una emergencia. O sea, es que es tan complicado el sistema de pasar por ello que es un quebrador de cabeza que la gente intenta evitar. Ah, una cosa que no hemos hablado, y es que se me ha apagado el ordenador y me he quedado sin verla, es el tema de la bancarrota, porque os decía que claro, que qué pasa, hay muchos que me preguntáis, ya bueno, pero ¿qué pasa cuando no puedes pagar, no? ¿Qué pasa? Porque sí, yo estoy diciendo que el hospital te va a hacer un plan de pagos y tal, sí, bueno, pero ¿y si no puedes pagar? ¿Y si no estás pagando esas facturas, no? Pues existen dos opciones. Si no estás pagando las facturas, el hospital te puede mandar a la lista de morosos y, bueno, pues te puede denunciar realmente, te puede perseguir. Y por otro lado, tú también puedes pedir inscribirte en declararte bancarrota. Y tenía el dato de cuánta... How many people... Right. It was like 500,000 people annually, Something like 500 something thousand. Sí, eran como 500.000 bancarrotas al año por causas médicas. Solo por causas médicas. Hay unas 500.000 personas que se declaran bancarrota. Entonces, en bancarrota. Entonces, básicamente es eso, es demostrar que no puedes pagarlo y una vez que demuestras que no puedes pagarlo, pues tu deuda puede quedar condonada por un jurado, ¿no? Por un juez. Duda no tengo, os deseo salud. Pues eso, entonces ¿qué pasa? Que con esto de la bancarrota es eso, que tú puedes declararte en bancarrota para no tener que pagar una factura tremenda que te haya llegado del hospital, pero eso no significa que tu vida no esté absolutamente jodida, porque al final estás demostrando que no puedes pagar, es decir, que para eso tienes que haber perdido tu casa, tienes que haber perdido cualquier bien material que podrías vender para pagar esa factura, y además todo esto afecta muy mucho a tu historial de crédito, que básicamente es empezar de cero para bien y para mal. Empiezas de cero porque no tienes que pagar la deuda al hospital, pero también para mal porque tienes que empezar de cero a construir tu historial de crédito, y ya sabéis, los que habéis escuchado el podcast, que es una historia. Bueno, pues eso. Si te declaras en bancarrota, ¿cuánto tiempo debe pasar hasta tener ingresos legales? No lo sé. No sé los detalles. Hay varios tipos de bancarrota, además. Yeah, usually Dación en pago, eso es. Yeah. The process, as far as I know, is you go before the judge, you show what your debts are, you show what your assets are, and they determine if they can figure out that there's no way you could pay your debts within the next 5 years based on what they see, they'll allow you to declare bankruptcy. And they allow the people who you owe money to also speak to their defense, although apparently usually
nobody shows up. It's just, you know, you have to plead your case. Right. And most of the time, bankruptcy cases are allowed. Yeah. Hold on. I'm losing track. Yeah. Se me olvida lo que ha dicho. Que, claro, cuando tú te declaras en bancarrota tienes que demostrar que tienes estas deudas y tienes estos bienes y que con tus bienes no puedes pagar ni en los próximos 5 años esa deuda. Entonces tienes que demostrarlo. Se supone que tú puedes llevar a las personas a las que debes dinero para hablar bien de ti o tal, pero normalmente al final eres tú contra un juez. Y si lo consigues, pues te declaras en bancarrota. Pero es llevarlo, es como ir a juicio, por así decirlo. Pues eso. Entonces, creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, realmente el objetivo de este directo, como veis, es súper largo porque y creo que se nos han quedado cosas en el tintero. Pero el objetivo de este directo realmente es haceros entender que no solo por tener un trabajo o por tener un seguro estás cubierto, o estás libre de sustos, o estás libre de problemas. O sea, ya os digo que si por lo que sea yo tengo una apendicitis, me va a costar $10.000 la broma. $10.000 es mucho dinero. Entonces, pues eso, creo que muchas veces existe este error de entendimiento, y por lo menos yo lo tenía cuando vivía en España y pensaba que, bueno, pero tienes seguro, pues si tienes seguro ya está, ¿no? Y no, tener seguro no significa estar cubierto, y así es con todo. The whole story about like how people with diabetes. I think I saw that you had it at the bottom. Oh, I didn't know that you got to that. I told them Bernie Sanders going to Canada. Oh, I didn't see you get to that point. Okay. Yeah. I just saw that on your notes. But just like the whole thing, the story he would tell about how people having to decide between whether to buy food or get insurance or get their insulin. Right. Yeah. Sí, no, es que de verdad que el tema de los diabéticos, aparte de que también influye mucho en la mala alimentación, ¿no? de Estados Unidos, que entre que comen muy mal hay muchos diabéticos, y los diabéticos, hay mucha gente que tiene que pagar insulina y esa insulina está por las nubes. Entonces es un problema, de verdad. He llegado tarde y no sé si habéis comentado lo del COVID. Yeah, I saw there were a bunch of questions about that. That's true. Well, even if you have health insurance, if you need, so the government is trying to say that they promise to cover the cost of testing for coronavirus. The actual coronavirus test itself, you're not supposed to be charged for. Mm-hmm. But if you get really sick and you need medical assistance, there's no government help for that specifically. Yeah. So, if you catch coronavirus and you need to go on a ventilator and go to the hospital, you're going to get a hospital bill. Sí, es importante, a ver, cuando salió todo esto del coronavirus, pasaron una ley por la cual lucharon y aprobaron que el test del coronavirus está pagado por el gobierno. Eso es lo que en principio se aprobó. Pero eso no significa que no haya muchísimos otros gastos que no están cubiertos, como por ejemplo el tratamiento del coronavirus, o por ejemplo pruebas previas al test del coronavirus, en plan, pero si es que parece que es una gripe, te vamos a hacer primero esta otra prueba y a lo mejor te la cuelan. Y luego eso, el tratamiento del coronavirus, no sé si os acordáis, los que me seguís en Twitter, creo que además lo pedí que lo retuiteaseis porque tenía interés para los españoles, ¿no? Lo de que en función a si tienes seguro o no tienes seguro, puedes terminar pagando más por un tratamiento de coronavirus que si no tienes seguro, como me pasó a mí con lo de la mamografía, pues igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo mejor es no ponerse malo, pero ¿cómo vamos a evitarlo? ¿No? Es que al final están jugando con... Es toda una apuesta. O sea, yo siento que ahora mismo tengo un seguro que no es bueno y estoy apostando. Y en el momento en el que, no sé, pues a lo mejor el año que viene o dentro de unos años, tendré que decidir pasarme al otro tipo de seguro que cubre un poco más, que es mucho más caro, pero a lo mejor me compensa, ¿no? Porque mis riesgos de ponerme mala son mayores, pero realmente ninguno
ninguno estamos pensando, ah, bueno, me compensa porque me voy a poner mala, porque voy a tener una cirugía, porque voy a tener no sé qué. No, realmente nunca sabes cuándo te va a pasar, a no ser que tengas una lesión deportiva o alguna cosa de estas. A mí una cosa que me impresionó muchísimo, que creo que os lo he contado ya alguna vez en Stories, es que con el tema este del deducible, si tú tienes un deducible de, imaginaos, $5.000 para toda la familia, y imaginaos que tenéis 2 hijos y estás embarazado del tercero, ¿no? Entonces tú estás embarazada y vas a dar a luz con una serie de gastos que forman parte de tu deducible del año. Yo conozco un caso de una persona que dio a luz, llegó al deducible y por lo tanto operó a sus 2 hijos pequeños de anginas, no les hacía falta, pero les operó inmediatamente antes de que terminase el año, aprovechando que tenía el deducible. O sea, al final estás tomando una serie de decisiones de salud por un tema económico. Y os estoy hablando de esa persona de la que estoy hablando en concreto, era una persona con un puesto muy alto, con unos ingresos muy altos, y estaba tomando este tipo de decisiones. Entonces, pues eso. ¿Y te cuesta una pasta? Pues sí. Pues eso es. Todo eso os quería contar. Espero que os haya gustado el directo. A mí me ha encantado el formato. Sinceramente me parece muchísimo mejor que no estar con el teléfono así y harta. O bueno, aunque lo tuviese en el trípode, me parece un rollazo. Así que la verdad es que tenemos previsto hacer más cositas en Twitch. Ya os contaremos, pero este sistema está bien. Muchísimas gracias por haber aparecido por aquí. Sois 133, que no sois muchos, pero los que habéis venido os lo agradezco de corazón. Sé que es complicado pasar a gente de una plataforma a otra, así que 1000 gracias. Me ha encantado, dicen. Qué bien. Qué guay. Bueno, pues nada, que os dejo, que es tardísimo en España, ¿no? ¿Qué hora es en España? Ah, no, son las 10:30. Tardísimo ya. Saludos a Pancho. ¡Pancho! Don't. Yeah, he's here. Come here. Hey, Pancho. Punches. Sacada, Pancho. Pancho, sube. Pancho. Pancho, come here. Oh, you're closer. You can get him. ¡Ay! Pesas. ¡Hola, Pancho! Mira, ponenle el muñequito de los perros. Bueno, muy bien. Pues nada, que disfrutéis del domingo por la noche. Y nos vemos por Instagram. ¿Vale? Adiós. Adiós. Adiós.